Buenas tardes, buenas noches en otros lugares. Su amigo Estuardo Berens aquí saludándolos desde Guatemala, que apenas son las 4 de la tarde, o sea que todavía tenemos sol. Mi querido amigo Sergio Aparicio se encuentra ahorita en unos comicios de la presidencia de ahí de cirugía de Cochabamba, entonces no le ha sido posible conectarse, pero me dijo que lo saludara. Es para mí un gusto, pues, ver que Ciencias Afines sigue tan activo como siempre, gracias a estas preciosas damas que nos hacen el honor de ayudarnos con estos preciosos webinars. Bueno, yo creo que Marianela no necesita una presentación. La doctora Mariana Aguirre Ackerman es una excelente médico encargada de todo lo que es la endocrinología, medicina interna y todas estas cosas de la cirugía bariátrica y metabólica. Así es que, querida Marianela, el tiempo es tuyo. Disfrutemos este webinar porque yo creo que Guillem trae cosas muy interesantes y Camila también. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Así Hola, es. Muchas buenas gracias. tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes desde Argentina. Bueno, aquí son las 7 de la tarde, así que estamos terminando el día de consultorio, el momento ideal para tener toda esta actualización que realmente es un lujo contar con ustedes hoy. Creo que el último webinar habíamos hablado de la clasificación de Lancet Commission y bueno, tuvimos, digamos, por pros y cons de tener... pero bueno, sacamos al IMC, ¿no? Sabemos que lo utilizamos para screening, seguimos utilizándolo para screening, en la práctica sigue siendo de utilidad, pero cada vez más cosas y el índice cintura-talla y empezar a medir composición corporal y empezamos a hablar de adiposopatía, ¿no? Y adiposopatía como, como el centro de la escena, no solamente nosotros, sino también otras disciplinas, los cardiólogos poniendo como centro del síndrome cardio, reno, hepato, metabólico al tejido adiposo, que como dice Saverio Cinti, era lo que se sacaba de los cadáveres cuando se los disecaba y se lo tiraba, ¿no? Se lo eliminaba y pasó a ser el centro de la escena de la adiposopatía, el centro de la escena de la enfermedad metabólica y también ahora en este webinar empezamos a hablar de medirlo, ¿no? De empezar a medir el tejido adiposo, empezar a revalorizar la composición corporal como eje para corrernos un poco de el volumen, que es un índice de masa corporal, y a partir de ahí creo que es como que surgió la idea de convocar a Guillem, a Camila, que son expertos en el tema justamente para poder hablar de la ultrasonografía nutricional y de cómo puede ser de gran utilidad para el diagnóstico y también para evaluar la terapéutica, ¿verdad? Así que bueno, adelante Judith. Bueno, muchas gracias Marianela, muchas gracias a todos por estar hoy día con nosotros. De verdad que es un lujo de panel, un lujo de invitados y estoy muy contenta que logramos hacer esto para Latinoamérica. Con Marianela y con otros tuvimos la posibilidad de ver a Guillem, al doctor Cuatrecasas en vivo en el Congreso Europeo este año. Y la verdad es que creo que es algo que nos va a servir mucho en la práctica clínica, más allá de poder medir esto, es una herramienta práctica y es una herramienta que eventualmente ojalá podamos seguir avanzando en juntar data y en poder utilizarlo realmente como una herramienta. Entonces creo que además de ser muy interesante en lo que significa, es también cómo puede ayudarnos en la clínica y en el día a día para con nuestros pacientes. Así que vamos a comenzar esta actividad con la nutricionista Camila Narváez, con quien tengo el gusto de trabajar. Camila es nutricionista, especialista en nutrición clínica, cirugía bariátrica y obesidad. Tiene un máster en nutrición y alimentación, un máster en dietética y dietoterapia y actualmente se encuentra trabajando en el equipo de nutrición y cirugía bariátrica de Clínica Las Condes, en el Centro Médico Novamed y además es un encanto de mujer. Así que adelante Camila, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Doctor Guillén, buenos días. Este día está en España y son las 2 de la mañana. Gracias por el esfuerzo, gracias por acompañarnos. Bien, les voy a compartir la presentación. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, hoy a modo de introducción les voy a hablar sobre los métodos de evaluación de la composición corporal y los usos en la práctica clínica. Bien, haciendo como una antesala a lo que nos va a hablar el doctor Guillén después. Bien, primero los voy a situar
en todo lo que es el proceso del cuidado nutricional. Nosotros como nutricionistas tenemos como la labor de poder hacer una adecuada evaluación del estado nutricional para posteriormente poder llegar a un diagnóstico, intervenir al paciente y poder hacer los monitoreos y la evaluación nutricional propiamente tal y derivar a el especialista que corresponda y darles continuidad dentro de nuestra especialidad. Bien, dentro del proceso de evaluación del estado nutricional es un proceso súper importante que se puede hacer en la consulta en hospitalizado, se puede llevar a cualquier área, y es un proceso donde requiere no solamente de un dato aislado como el peso o la estatura de un paciente o un dato de laboratorio, sino que se requiere de todo lo que es el contexto actual que está viviendo el paciente y lo que podamos medir de forma objetiva o subjetiva. Es por eso que les quiero mostrar un poco este esquema muy sencillo sobre cómo nosotros hacemos una evaluación del estado nutricional. Tenemos dos tipos de evaluación del estado nutricional, ya sea subjetiva u objetiva. Dentro de la valoración subjetiva, que está pensada en ser rápida, tipo tamizaje, cribado nutricional, tenemos, y está pensado también, se ocupa mucho, por ejemplo, en lo que es hospitalizado. La idea es que cada paciente que ingrese a un servicio de hospitalización se pueda realizar un tamizaje nutricional para determinar el riesgo y la necesidad de tener que hacer una intervención nutricional objetiva. Bien, cuando hablamos de tamizaje me refiero a preguntas claras, certeras, cortas, como por ejemplo cambios en el peso, cambios en la ingesta alimentaria, sintomatología gastrointestinal y también, por ejemplo, en el ambiente, mirar la parte dentaria, signos carenciales, etcétera. Dentro de los tamizajes nutricionales, nosotros utilizamos mucho en clínica el NRS 2002, el MAST, el Mini Nutritional y la valoración global subjetiva. Y con respecto a la valoración objetiva, cuando ya nosotros necesitamos hacer una valoración un poquito más profunda, más exhaustiva del paciente, nos pasamos a la valoración objetiva. O si tenemos la posibilidad de hacer ambas, se puede hacer ambas. Donde están los métodos y entran acá en este punto los métodos de la composición corporal. Por eso para mí lo importante es como posicionarlos en donde nosotros realizamos o vamos a ver este tipo de evaluaciones, donde los vamos a juntar con todos los datos que tenemos del paciente, con los laboratorios, los registros dietéticos, los recuentos de 24 horas, por ejemplo, como encuestas nutricional o también las encuestas de consumo alimentario de frecuencia de consumo que se utilizan bastante en la consulta. Ya con todos estos datos, nosotros podemos realizar un diagnóstico nutricional integrado. Es decir, como su nombre lo indica, que integre, que deje claro en qué contexto está el paciente. Bien, ya una vez con este diagnóstico nutricional integrado, nosotros podemos establecer metas terapéuticas específicas con ese paciente en particular. Y de esta forma, realizar una adecuada intervención nutricional. ¿Y por qué es tan importante medir la composición corporal, o ya sea en la consulta o en un paciente hospitalizado? Es muy importante porque sacamos el peso del foco del paciente, sacamos el peso como como lo más importante, sino que vamos a hablar, vamos a educar en base a, o quizás establecer objetivos en base a otros tipos de compartimentos que sean fáciles de medir y para que el paciente entienda que no está todo centrado en el peso. Bien, como por ejemplo monitorear compartimentos como grasa, masa libre de grasa, hueso, agua, muy útil en los pacientes que viven con obesidad, que están con una desnutrición, que están pasando una sarcopenia, una osteoporosis, o que están con un cáncer en estado de caquexia, o que tengamos un linfedema. Bien, y esto nos va a permitir también una mayor precisión para poder planificar y ajustar sobre todo las intervenciones nutricionales tipo dietéticas. Los métodos de evaluación de la composición corporal están en base a estos modelos y los 5 niveles, que esto es súper antiguo, que esto yo creo que todos lo vimos en la universidad en algún momento, que el cuerpo humano está dado por 5 niveles, del nivel atómico al cuerpo entero, donde en los primeros 2 niveles nosotros podemos observar más la química del cuerpo humano, donde están los átomos de oxígeno, carbono, hidrógeno, y el nivel 2 molecular, como el tipo proteínas, lípidos y agua. Y ya de nivel 3 al 5, solo ya podemos establecer un poco más de medición más objetiva. Si hay algún cambio en alguno de estos niveles, vamos a tener
problemas para seguir midiendo el resto de cosas. Por ejemplo, si yo tengo unos fluidos extracelulares mucho mayores, me va a alterar toda la medición del nivel 4 y el nivel 5. Por lo tanto, es súper importante adaptar el método específico para poder, según el método, perdón, el método tenemos que adaptarlo a el nivel que queremos medir. Bien, y también es súper importante tener en conocimiento el contexto de que la masa grasa es distinta de tejido adiposo. Nosotros pensamos masa grasa, ya podemos pensar que es lo mismo o metemos como en el mismo saco dentro de lo que es el tejido adiposo y no es lo mismo, son cosas diferentes. La masa grasa está en un nivel distinto a lo que es el tejido adiposo. El tejido adiposo está en el nivel de órgano, de tejido. Y lo que es la masa grasa se encuentra a nivel molecular. Por lo tanto, no son lo mismo. Bien, todo lo que es masa grasa se refiere solamente a lo que es molécula de grasa. Y lo que es el tejido adiposo no solamente considera las moléculas de grasa, sino que también considera lo que es el líquido, que corresponde a un 15, un 20%. Lo mismo ocurre con la masa magra. También existe un concepto de que masa grasa es parecido o similar a, pensamos en masa muscular, y no son iguales, no son los mismos conceptos. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando masa magra, estamos hablando de proteínas y agua, y masa musculoesquelética es propiamente músculo. Bien, entonces vamos a dividir de esta manera, para hacer una forma un poco más fácil de entender, los métodos de composición corporal. Tenemos los directos, los indirectos y los doblemente indirectos. De los directos, la doctora recién mencionaba lo que era la disección cadavérica, que en verdad eso es como lo más directo que podemos tener, que por supuesto no lo podemos utilizar en nuestros pacientes, pero sí tenemos los métodos indirectos y los doblemente indirectos. Los que más se utilizan a nivel de la clínica en la parte ambulatoria son los niveles antropométricos y lo que es la bioimpedanciometría. Esos dos métodos son los más utilizados. Bueno, y ahí está lo que es la ecografía que el doctor nos va a tocar después. Bien, entonces hablemos brevemente de lo que es la antropometría. Todos conocemos la antropometría, es sencilla, mide tamaño, proporciones corporales. Se tienen que hacer una serie de ecuaciones, como es un método doblemente indirecto, es mucho más difícil poder llegar a determinar los compartimientos, por lo tanto requiere de ecuaciones que están siendo validadas con otros tipos de métodos de composición corporal. Requiere de conocer puntos anatómicos específicos, requiere de una persona especializada que sepa medir antropometría, por lo tanto eso va haciendo un poco más complejo la medición. Bien, nosotros utilizamos mucho lo que es la circunferencia de cintura, que lo utilizamos una cinta métrica, una balanza, un estadiómetro y el plicómetro o caliper de Langerhans, que es como uno de los que usamos en clínica, que son más exactos. Bien, ahora tenemos la gran limitación de que nuestros pacientes no se les puede tomar pliegues, ya que tenemos una lipodistrofia, tenemos pacientes que sencillamente tienen un exceso de masa grasa que no se pueden determinar bien los puntos óseos, por lo tanto es mucho más difícil poder hacer estas mediciones de la forma correcta. Por lo tanto, y en base a propósito de lo que estábamos conversando de los nuevos diagnósticos o criterios de diagnósticos de la obesidad, nosotros nos quedamos con la antropometría. El mensaje es quedarnos con la parte antropométrica que tenga que ver con la circunferencia de cintura, la relación de cintura-cadera y, por supuesto, el más importante, la relación cintura-altura, que se relaciona mucho más a lo que es el riesgo cardiovascular. Bien, por lo tanto, si yo tengo un IMC que me va a servir a modo de screening, que es sobre un IMC sobre 40, no es necesario que yo vaya a buscar una confirmación de un exceso de peso en grasa. Por lo tanto, me puedo quedar sencillamente con una cintura, si es que así se puede tomar, a método como de seguimiento, como para hacer ver al paciente que va evolucionando con esta pérdida de peso en grasa y nada más. Bien, las ventajas de la antropometría es que son de bajo costo, es muy rápido de hacer, se adapta a cualquier entorno clínico, puede ser en hospitalizado, en visita domiciliaria, puede ser en el ambulatorio, y es útil para la población y para hacer tamizaje. Y una de las desventajas es que no separamos compartimento. Existe error en los pliegues de un 3 a un 11% y es muy operador dependiente. Es muy distinto si lo tomo yo que si lo toma una kinesióloga o si lo toma el profesor de educación física en el gimnasio.
Bien, entonces la idea de esto es poder facilitar un poco la antropometría y como bien dijimos anteriormente, requiere puntos anatómicos. Lo importante es no irnos ahí, sino que con una circunferencia de cintura y con la altura y el peso basta. Bien, con respecto a la bioimpedanciometría bioeléctrica, que es uno de nuestros métodos favoritos en la clínica porque es rápido, es fácil, eh, es práctico y entrega la información necesaria. La bioimpedanciometría bioeléctrica utiliza la corriente eléctrica como forma de medición de la composición corporal. La función de esta corriente eléctrica es subir por una pierna, medir composición corporal, bajar por la otra pierna porque mide en modo de cilindros. Bien, la frecuencia, este tipo de bioimpedanciometrías que tenemos actualmente a disposición son bioimpedanciometrías que tienen multifrecuencia, tienen más de 4 polos, por lo tanto tienen una medición bastante exacta de cómo va recorriendo la energía a través de los compartimentos, ya sea grasos o musculares. La base como física que tiene esto es muy sencilla, es la grasa no conduce electricidad, todo lo que es magro sí lo conduce, ya sea músculo, tejido, líquidos, tejido óseo y agua. Por lo tanto, a diferencias de conductividad y reactancia, podemos tener una diferencia de la composición corporal. Bien, eso es como el concepto principal. Cuando nosotros nos encontramos con un informe de estos tipos, que son los más comunes que podemos ver en clínica, ya sea de estas dos marcas que son las más conocidas, se tiene un informe con mucha información visual, es muy fácil de entender, hasta el mismo paciente lo ve y muchas veces que antiguamente se guiaban solamente por el peso, al ver un informe de este tipo, entiende que tiene más allá de grasa y músculo y hueso. O sea, sabe que tenemos la posibilidad con este tipo de bioimpedanciometría de medir agua, que muchas veces los pacientes tienen retención hídrica o están con algún tipo de edema y esto se puede determinar en esta parte de acá, por ejemplo, donde tenemos la cantidad de líquido extracelular, que es algo que no podíamos medir antes. Bien, entonces acá en ambos tipos de informe podemos tener una buena información. En este otro tipo, en el que está acá a la derecha, también se puede tener el VIVA y lo que es el cuadro de también incluso del ángulo de fase, que aporta mucha más información y como les decía, dentro de un periodo, se puede hacer dentro de la misma consulta nutricional. Bien, la fiabilidad y la precisión de la bioimpedanciometría depende de varios factores, por ejemplo, como la colocación de electrodos. Cuando tenemos este tipo de bioimpedanciometría que se utilizan en cúbito supino, que se utilizan mucho en hospitalizados, depende mucho de cómo el técnico o la nutricionista o el kinesiólogo que vaya a tomar el examen eh, ponga o coloque en la posición que coloque el electrodo y si es que esto se está midiendo de la misma manera de forma repetitiva. Bien, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el protocolo de Lukatsky también tiene que ser muy bien hecho. En la práctica clínica a veces no se dan por estas condiciones, pero lo ideal sería que el paciente pudiera tener un ayuno de 4 horas, que no hiciera deporte 12 horas antes del examen, que pueda orinar 30 minutos antes, no ingerir alcohol 24 horas antes, no haber usado diuréticos, sobre todo en los pacientes que tenemos con hipertensión arterial que tienen medicación asociada a diuréticos, por lo tanto, es importante que si queremos hacer este tipo de medición, sean las condiciones lo más adecuadas posible. Ay, no avanza. Ahí sí. Bueno, y acá está como los fundamentos de la impedancia bioeléctrica, que no los quiero marear un poco, pero finalmente la reactancia y la resistencia son directamente proporcionales a la cantidad de grasa que tenga el paciente, al componente graso. Las ventajas es que no es invasivo, es de muy bajo costo, es rápido, tiene buena reproducción
flexibilidad. Tiene buena correlación con otros métodos específicos y como les comentaba anteriormente, podemos tener el análisis vectorial por la bioimpedancia eléctrica al VIVA, que eso nos permite ver del paciente si está más magro o si se está moviendo más hacia la caquexia, la sarcopenia, ¿cierto? O está en la fase de obesidad creciente, que eso es muy útil de ver a través del informe. Y también tenemos el ángulo de fase, que eso sirve mucho, sobre todo para pacientes hospitalizados, porque eso también nos va a aportar información sobre el riesgo. Las desventajas son los pacientes que tienen edema, que no son pocos, que a veces nosotros los subestimamos, el linfedema, los pacientes que tienen ascitis o edema generalizado, pacientes con trastorno hidrostático o con uso de diuréticos, pacientes con enfermedad cardíaca, enfermedad renal, marcapasos, pacientes que tengan marcapasos. Bueno, en embarazadas no podemos hacer el uso de esta bioimpedanцiometría y también tener mucho ojo porque también tenemos pacientes que consultan por obesidad, pero que también hacen mucho deporte y vienen deshidratados. Bien, el cambio de posición de los electrodos, como les comentaba anteriormente, pero incluso tiene una variabilidad de un 2% del resultado, que para pacientes de nuestro tipo es sumamente relevante, es importante. Bien, ¿por qué les quería mostrar esto y darle mucho énfasis al tema de la bioimpedanciometría? Porque es un método que utilizamos a diario y está súper, como que lo usamos mal finalmente, pero es lo que tenemos para poder sudarlo, o sea, es la opción que tenemos y, no, y bueno, si nosotros nos ponemos a pensar, sería mucho más adecuado poder hacerlo según protocolo y que cada equipo tuviera su propio protocolo de medición. Bien, sobre todo con los pacientes postoperados de cirugía bariátrica, de que la primera semana no es recomendable. Yo, por ejemplo, no realizo bioimpedanciometría en pacientes postoperados de la primera semana, por lo mismo, porque existen pacientes que vienen ya con deshidratación. Bien, la absorciometría de rayos X de energía dual o el conocido DEXA, que también, por lo menos en nuestro país, existe y está a disposición de nuestros pacientes. Es de alto costo, ¿ya? Hay algunos pacientes que tienen mucho más acceso a ellos, pero es algo que también podemos pedir y está a disposición. Bien, ¿en qué se basa o cómo mide la composición corporal? Esto se basa en la absorción de los rayos X y por los diferentes componentes corporales se puede hacer una discriminación de las estructuras, ya sea hueso como masa grasa y masa magra. Solamente asume que existen tres tipos de componentes. Bien, y con eso trabaja. Es súper sencillo, es de alta precisión. Sí demora un tiempo, por lo menos los que tenemos a disposición de nosotros se demoran 25 minutos y requiere también de un informe de un radiólogo, porque nosotros nos entregan con un informe los resultados de este examen. Bien, lo positivo de todo esto es que podemos tener los resultados de la masa magra pendicular. Con bioimpedanciometría también podemos tener esos resultados, pero hay que hacer como la corrección finalmente, pero se puede tener igual. Pero acá en DEXA lo tenemos de una forma que es indirecta. Bien, sumamos la masa grasa de los tejidos blandos de piernas y brazos, lo ajustamos con la estatura y con eso ya contamos con el 70% del músculo esquelético corporal total, que es el que se relaciona mucho más a lo que es la deambulación y la realización de actividad física, o sea, el músculo activo. Y nosotros en nuestro país hablamos de sarcopenia cuando estamos por bajo una deviación estándar. Porque a diferencia de otros países occidentales, nosotros tenemos mucha menor, o sea, tenemos tasas de masa magra apendiculares menores como por ejemplo en Europa. Bien, nosotros como América Latina y Chile tenemos datos de valores menores. Por lo tanto, nos acercamos al menos una desviación estándar. Y este es un informe tipo que, por ejemplo, nos llega en el paciente a la consulta, donde se detalla el porcentaje de la grasa corporal total, dónde está ubicado. Por lo tanto, también nos da segmentos. Al igual que la bioimpedanciometría, tenemos los segmentos y podemos también determinar si el paciente tiene la distribución es más pareja o a lo mejor es más androide o ginoide. Eso lo podemos determinar a través de esto. Tenemos el dato de la masa magra pendicular y el índice de la masa magra apendicular esperada para la edad. Por lo tanto, también tenemos los datos en kilos o en gramos en este caso, y con este examen ya nosotros nos aseguramos de que eliminamos algunos sesgos que teníamos con la bioimpedanciometría.
Y si se fijan acá, la conclusión está adaptado al -1 de la deviación estándar. Bueno, acá está la parte como física que tiene que ver con el DEXA. No los quiero aburrir, pero es como hacen la medición, ya que se estima a través de los niveles de la absorción de los rayos X, y que los tejidos más duros, como por ejemplo el hueso, que por eso viene siendo el gold standard para medir hueso, la absorción de estos rayos X es mucho menor. Por lo tanto, se pueden determinar mucho más fácil estos tres componentes. Bien, de medir las ventajas tenemos que es el gold standard que tenemos actualmente, y tiene un bajo nivel de radiación de 0,1 en Gray, y la segmentación es regional. Por lo tanto tenemos esta ventaja de poder determinar en casos de lipodistrofia. Bien, incluso sarcopenia, perfecto, mujeres posmenopáusicas también por el tema de la masa ósea, y es muy precisa y fiable, y también se puede hacer seguimiento cuando tenemos pacientes con osteoporosis. La desventaja es que no se puede evaluar la cantidad de agua corporal total, por lo tanto se asume que tenemos una hidratación estable, y si el paciente está sobrehidratado, está con edema, se puede considerar como que estuviera una mayor proporción de masa magra. El tamaño del paciente también puede ser una limitante al momento de que podamos tomar este tipo de examen, porque generalmente son espacios pequeños, entonces la talla y el tamaño del paciente sí van a importar, y por supuesto no podemos hacerlo en embarazadas, y el costo que tienen es mayor al de una bioimpedanciometría, y como les comentaba anteriormente, requiere de tiempo para el informe, sobre todo, y por lo menos en nuestro caso tenemos que estar como 20 minutos ahí realizando examen. Todo lo que es la tomografía axial computarizada o la resonancia magnética, generalmente en la literatura se encuentran como que están juntas. Bien, el objetivo de este tipo de examen es poder medir una imagen más o menos como en cortes de 10 milímetros de grosor más o menos aproximadamente, y sirven mucho, sobre todo a nivel de L4, L5, para poder determinar la grasa abdominal y visceral. Bien, que en ese sentido viene siendo como el gold standard para medir ese tipo de grasa. La grasa infiltrada en el músculo también se puede apreciar bien en la fotografía, en la imagen, y sirve mucho para estudios. Como que no se utiliza, esto nosotros no lo utilizamos en la práctica clínica, se utiliza mucho más para estudios, y es muy precisa y también tiene buena repetitividad. Hay que tener hay que tener en consideración el tema de la radiación, que por supuesto por eso no es utilizado tampoco de forma rutinaria. Bien, la resonancia magnética también es una técnica que puede proporcionar imágenes de los componentes corporales, como les había comentado anteriormente, mide grasa visceral, es una técnica que se basa en la interacción entre los núcleos atómicos de hidrógeno y los campos magnéticos generados y controlados por el dispositivo. O sea, esto tiene radiación mucho mayor que los métodos anteriores. Bien, es muy válido, tiene una alta precisión, y como había comentado, es un gold standard para también poder medir masa muscular. Hay estudios, por ejemplo, en deportistas que lo utilizan bastante, sobre todo con los cambios del deporte, del nivel de entrenamiento. Como desventajas tenemos su elevado costo, es muy poco lo que se puede acceder a él, tanto como por el costo como en la práctica clínica, y necesitamos también de personal especializado que realice este tipo de mediciones y que también realice los informes. Este método también es antiguo y es muy utilizado también en estudio, que es la pletismografía, que mide la composición corporal a través del aire, el mover volúmenes dentro de una cámara cerrada. Hago esto que son un poco más modernos, que se pueden medir con el paciente sentado, con ropa. También tenemos estos tipos huevitos donde el paciente entra dentro de esta cámara con un traje de baño, con gorro, porque hasta el pelo puede falsear la medición. Y esto se hace la medición en base a la ley de Boyle.
bien, donde tiene que haber una temperatura, una atmósfera controlada y se mide a través de cómo se va moviendo el aire que el paciente está respirando a través de un tubo, que entre paréntesis se asume de que el paciente está respirando de una forma normal, y se puede determinar la masa muscular y la masa grasa por diferencia. Todo según cómo se vaya moviendo el aire. Es muy parecido al que se hacía con el agua también. Bien, de las ventajas, tenemos la adecuada precisión y la fiabilidad de la medida. Es súper rápido, de 3 a 5 minutos y es fácil de aplicar. La desventaja es el mantenimiento de estas condiciones que les comentaba de la ley de Boyle y requiere que el paciente esté respirando de una forma correcta y también tenemos que tener mucho cuidado porque este tipo de estudio sobreestima el porcentaje de grasa en personas delgadas versus a las personas con peso normal. Por lo tanto, también la práctica clínica no es muy utilizada. Bien, les dejé acá como un resumen comparativo de las características según el método, qué tan asequible es, qué tan específico es su precisión y reproducibilidad, y la radiación para que lo tengan en consideración si es que en algún momento se quiere utilizar algún tipo de medición a nivel de uso clínico. Bien, nosotros como somos lo que utilizamos principalmente en la impedanciometría bioeléctrica, antropometría, que son los que están, que es mucho más asequible, pero de especificidad menor y menor precisión. Por lo tanto, si tenemos la posibilidad de poder hacer un DEXA, es una muy buena opción. Ahora, si vamos a utilizar, por ejemplo, topometría o bioimpedancia bioeléctrica para poder hacer seguimiento del paciente, para poder dar feedback, creo que es una muy buena estrategia. Bien, acá el siguiente resumen también tiene que ver con un poco con las ventajas y las desventajas que vimos de cada tipo de medición. Y como mensajes claves, les quiero dejar que no existe un método único ni perfecto para medir la composición corporal. Combinar métodos también es una muy buena forma, como les comentaba recién, de poder dar feedback al paciente, de poder centrar el tratamiento no solo en el peso, sino que también en los avances, en aumento de masa muscular, en disminución de masa grasa, en disminución de perímetros de cintura, por ejemplo, en disminución de riesgo cardiovascular. Y esto no solamente mirarlo de una forma aislada, sino que también ir siempre considerando todos los parámetros antropométricos y dietéticos del paciente. Usar siempre la antropometría como seguimiento en cada control, tratar de que esto sea como equipo, como un consenso de equipo, que ojalá todos nos pusiéramos de acuerdo y pudiéramos validar los datos y tener un seguimiento del paciente a largo plazo. E integrar la composición, siempre hay que tomar todos estos datos y compararlo con la clínica y la funcionalidad para tomar las mejores decisiones terapéuticas. Y ese es nuestro equipo. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Cami. Damos la bienvenida al panel a la doctora Claudia Oliveira y la doctora Tarisa Petri, que nos acompañan desde Sao Paulo, que después vamos a tener la posibilidad de comentar, ¿cierto? Y en honor al tiempo, tengo el honor de avanzar un poco para presentar al doctor Cuatrecasas. Excelente la presentación, Cami. Yo creo que justo tu última slide sobre cuando hay duda, utilizar más de un instrumento, creo que engancha muy bien con lo que va a hablar ahora también el doctor Cuatrecasas, un poco para complementarlo y para que después podamos discutir y comentar lo que pensamos al respecto. Bueno, el doctor Cuatrecasas es el director del grupo CPEN de endocrinología, él es endocrinólogo, es profesor de nutrición de la Universitat Oberta de Cataluña, espero haberlo dicho bien, de Barcelona, y Muy bueno, bien. pionero en este sistema, en esta herramienta. Así que un honor presentarlo, tenerlo con nosotros y agradecerle que a pesar del cambio de la diferencia horaria esté aquí con nosotros. Adelante. Muchas gracias, Judith. La verdad es que para mí es un honor estar con todos vosotros. Para nada es costoso y es fantástico poder discutir con un panel de expertos como sois vosotros. Y espero que os guste, espero que os abra la mente y de alguna forma esto no es más que una herramienta. El para qué lo utilicemos, pues ya dependerá de cada uno, ¿verdad? Em, Me ha ido muy bien la presentación de Camila Narváez. Se ve bien, ¿verdad? La presentación.
¿Todo el mundo la ve? Sí, se ve bien. Muy bien. Pues ha ido perfecto porque en definitiva ella ya ha hablado de los métodos tradicionales de composición corporal, ¿no? Estos son las guías clínicas que todos conocéis, tanto de la sociedad americana como de la sociedad europea, en que básicamente para fenotipar a un paciente con obesidad va a depender de dos cosas. Por un lado la parte clínica, ¿no? Es decir, qué comorbilidades tenemos, la clasificación de Edmonton clásica, ¿no? Y desde nuestra perspectiva de endocrinología, pues bueno, tenerlas todas bien estratificadas para saber la gravedad de esa obesidad. Y luego la antropometría. Sin esos dos pilares, nosotros hoy en día no podemos clasificar mínimamente bien una persona con un paciente con obesidad, ¿no? El título de la charla era Más allá del IMC, y nunca mejor dicho, ¿no? En las guías europeas sí que se hace énfasis en esto. Si os fijáis en la parte esta baja derecha, ya se empieza a considerar persona con obesidad, con adiposidad o con adiposopatía, como bien decíais en la introducción. Aquellos pacientes incluso con un IMC normal o en franja de sobrepeso, si tienen tejido graso ectópico, tejido graso en exceso en determinadas zonas, porque la palabra ectópico a mí no me gusta, ectópico es donde no debería estar, y en cambio, pues alrededor del corazón hay, alrededor del riñón hay, y hay siempre, entonces ectópico realmente no es. Pasa que, bueno, digamos que un exceso de adiposidad en esas zonas, pues pasaría a ser considerado obesidad, aunque tengamos un IMC normal, ¿no? Entonces, bueno, todo está cambiando, nuestras definiciones están cambiando muy rápido. Ya lo ha dicho la doctora Narváez, ¿no? El DEXA es el gold estándar, aunque a mí es un método, y voy a ser un poquito polémico, que no me gusta. No me gusta porque sí que es muy preciso en darnos un porcentaje total de grasa. Y como bien ha dicho Camila antes, nos lo segmenta, ¿verdad? Pero veremos que no toda la grasa abdominal es exactamente la misma, ¿eh? Entonces, todo el concepto de obesidad visceral y de grasa visceral que hasta ahora nos venía refiriendo DEXA, cuando tenemos otras herramientas que permiten estratificar mejor, pues vemos que es más pobre, ¿no? El TAC también es una buena herramienta para diferenciar subcutáneo de intraabdominal, pero veremos que dentro de intraabdominal también hay muchas subcategorías que el TAC tampoco nos diferencia, ¿no? Y si cualquiera de nosotros quisiera hacer un TAC o un DEXA en todos los pacientes que vemos en un día de consulta, nuestro gerente nos mete a la calle seguro y nos echa por el coste y por el tiempo y por todo, ¿eh? Entonces, de alguna forma tenemos que buscar un método que sea más sencillo, que sea más económico, que no irradie, como muy bien ha dicho Camila antes. Y no solo eso, sino que además nos permita visualizar dentro de la cavidad abdominal, de forma muy precisa, muy detallada, diferentes capas de grasa que además van a tener probablemente diferentes funciones, ¿no? En el organismo. Y eso es de lo que os voy a hablar yo, o intentaré convenceros de ello. Judith decía que nosotros, nuestro grupo, había sido pionero en esto, y la verdad, Judith, es que no, que cuando tú buscas bibliografía, y hoy antes de la charla he mirado en PubMed cuántas referencias salían, si tú pones ultrasound en adipose tissue, y salen más de 15.000, es decir, que existe mucha literatura. Y si os fijáis, el paper este que os he puesto aquí es del año 2001, es decir, hace 25 años que esto ya alguien en su momento utilizó ecografía para valorar tejido graso intraabdominal, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no lo hemos utilizado en la clínica? ¿Por qué no se ha universalizado? ¿Y qué es lo que nosotros hemos intentado hacer distinto, ¿no? Aquí tenéis el paper del 2020, que es quizá nuestro trabajo pivotal, en donde definimos un poquito la técnica. Y en definitiva lo que nosotros hemos hecho, a diferencia de otros grupos, es... Aquí, por ejemplo, tenéis un trabajo del grupo japonés, que es del año 2017, anterior al nuestro. Prácticamente todas las medidas se tomaban en la zona del ombligo, o en la línea media a veces entre chifoides y ombligo. Y eso es un error, porque si nosotros queremos compararnos con el DEXA, que al final es el gold estándar en todas las publicaciones, tenemos que hacer el punto de corte y todas las medidas en L4, como muy bien ha dicho antes la doctora Narváez, ¿no? Entonces, o miramos L4 o no estamos pudiendo comparar con DEXA y no nos van a aceptar ninguna publicación. Entonces, todas las medidas periumbilicales, que hay mucha metodología escrita en base a eso, sintiéndolo mucho, no valen para nada, ¿vale? Entonces, ¿cómo conseguimos con una ecografía localizar L4?
pues afortunadamente, anatómicamente, tenemos la suerte de que, no sé, voy a poner el curso así. Ahora se ve mejor, ¿verdad? ¿Se ve el cursor en la pantalla? Sí, sí se ve. Vale. Sí, se ve. Pues eh, si localizamos la aorta abdominal, que es lo que tenemos aquí, justo en el momento vas bajando del chifoides hacia la pelvis, digamos, hay un momento en donde esta aorta abdominal se va a dividir en las dos arterias ilíacas. Este punto de división de las arterias ilíacas es justo L4, L5. Entonces, anatómicamente tenemos ese punto de referencia y es relativamente fácil de ver y de encontrar, ¿no? Entonces, aquí de alguna forma, esta quizás es la diapositiva más importante. Tenéis todas las capas que somos capaces de diferenciar cuando nosotros hacemos una ecografía de abdomen buscando estos diferentes estratos, ¿no? De grasa abdominal. Parte subcutánea, que veréis que tiene su diferenciación entre superficial y profunda. La parte más ya intraabdominal, que hay una antes del peritoneo, otra después del peritoneo, y luego una grasa más alrededor del riñón, que ya es retroperitoneal. Esto es todo el estrato yendo de arriba, de fuera hacia adentro, ¿vale? Pero en realidad, en la vida real, donde empezamos es con esta grasa que nosotros le llamamos periaórtica, que este es un término más para saber dónde vamos a hacer la medición. Realmente corresponde a grasa omental y grasa mesentérica, ¿eh? Y a partir de ese punto de L4, que la localizamos a través de la aorta abdominal, ahí hacemos ya todas las otras mediciones, incluidas las mediciones subcutáneas, ¿vale? Entonces, este quizá ha sido, desde nuestro punto de vista, un cambio metodológico importante para uniformizar y poderse comparar con DEXA y con TAC, como antes nos decía Camila Narváez. Bien, cuando nosotros ponemos el transductor en el abdomen, lo primero que vemos, esto es una sonda lineal, veis aquí arriba una sonda lineal, vemos la dermis del paciente y luego vemos todo el tejido subcutáneo. Y luego aquí ya vemos los rectos del abdomen y la línea alba, ¿vale? Entonces es muy sencillo. Acordaros que hay que estar en L4 para hacer las mediciones, pero es fácil valorar el tejido subcutáneo. Y el tejido subcutáneo, hoy no toca hablar de subcutáneo, en el título me habéis dicho de hablar de visceral, pero el subcutáneo, fijaros que se diferencia con una fascia que aquí en estático es menos visible, pero en dinámico sí que es muy fácil de localizar, y separa lo que es subcutáneo superficial de lo que es subcutáneo profundo. La fascia que lo separa es la fascia de escarpa y de alguna forma, ¿por qué es importante separar subcutáneo superficial de profundo? Porque tienen funciones distintas. El patrón de citoquinas, el patrón de expresión adipocitaria es distinto en una zona que en otra. Por ejemplo, en el tejido subcutáneo profundo tenemos todo el fenómeno de la marronización, todo el fenómeno de la termogénesis, los fenómenos de fibrosis y disfunción, pues también ocurren en esta zona de tejido subcutáneo profundo. El patrón de citoquinas en este subcutáneo profundo va a ser mucho más, pues, TNF-alfa, interleuquina 6, es decir, un patrón de citoquinas mucho más proinflamatorio y mucho más propenso a desarrollar síndrome metabólico. ¿Bien? Por lo tanto, bueno, de alguna forma el subcutáneo superficial, el subcutáneo profundo, también está bien de poderlo separar. Pero hoy vamos a ver cavidad intraabdominal, ¿de acuerdo? Entonces nos interesa ir un poquito más adentro y vamos a hablar un poquito de la siguiente capa, que es la capa preperitoneal. Esta es muy curioso porque cuando yo por primera vez en el 2016 me explicaron esto de la ecografía, un compañero mío, Paco de Cabo, que fue un poquito el pionero en desarrollar esta técnica, o al menos en estructurarla, me hablaba de tejido preperitoneal y decía, pero ¿qué me está hablando este hombre? Yo teóricamente soy un endocrinólogo, soy un experto en obesidad y yo nunca había oído hablar de preperitoneal, ¿no? Pues bueno, existe una invaginación fisiológica del peritoneo, que es esta de aquí, justo debajo de los rectos del abdomen, y esta bolita de grasa que tenemos ahí, esa capa de grasa, que ecográficamente se ve siempre muy negra, se ve muy hipoecoica, es muy fácil de identificar en la ecografía, pues bueno, tiene una función, tiene unas funciones diferenciadas de otras capas. Con el DEXA, claro, o con el TAC, nosotros medimos todo esto por igual. Y no es lo mismo la grasa preperitoneal que la que vendrá luego más profunda, mesentérica, etcétera. Bien, entonces, por eso es importante poderlo estratificar. ¿Para qué sirve la grasa preperitoneal? Pues existe algún trabajo que la vincula con hígado graso.
nosotros también, nuestro grupo hizo un trabajo en pacientes con HIV y alto riesgo cardiovascular, donde precisamente esta era una capa que variaba, en función del riesgo de estos pacientes. Es decir, que a medida que vamos avanzando y vamos, el subcutáneo superficial no da mucha información más allá de la estética, el subcutáneo profundo ya hay un poquito más de alteración hacia el síndrome metabólico, el preperitoneal todavía un poquito más, ¿verdad? Y a medida que vamos entrando en la cavidad abdominal, pues el tejido adiposo es más propenso a hablarnos pues, de riesgo cardiovascular y de riesgo cardiometabólico, ¿no? Cuando nosotros damos un fármaco, en este caso es un análogo GLP antiguo, es liraglutide, que hoy en día ya está absolutamente superado, ¿verdad? Pero fijaros cómo hay una reducción muy marcada de tejido preperitoneal con análogos GLP en poco tiempo de tratamiento, con 6 meses de tratamiento. Pérdidas de un 26-27%, cuando lo normal es que perdieran alrededor de un 8, un 10% como mucho de peso. Es decir, son tejidos muy sensibles a este tipo de fármacos. Una limitación muy importante de la grasa preperitoneal, porque hay gente que de alguna forma, a partir de la grasa preperitoneal, extrapola toda la grasa visceral. Pues una limitación es dónde lo medimos, ¿no? Como veis aquí en este dibujo, hace como un lomo. Si lo miramos arriba en el esternón, pues es enorme, tiene muchísimo grosor, y a medida que vamos bajando hacia la pelvis, se va haciendo más estrechito, más estrechito. Entonces, por eso es tan importante saber que hay que medir en L4, L5 y no medir aquí arriba, porque aquí la vamos a medir de un grosor muy grande y en cambio aquí de un grosor mucho más bajo. Los ginecólogos, por ejemplo, están acostumbrados a medir grasa preperitoneal porque tiene mucha correlación con cáncer de endometrio, por ejemplo. Entonces, bueno, pues nos llevan ventaja y bienvenidos sean aquí todos los especialistas que hablen de tejidos grasos, que de todos aprenderemos, ¿no? Entonces, bueno, preperitoneal más interesante, pero todavía no acaba de ser aquel tejido que realmente nos va a interesar en cuanto a establecer gravedad de esa obesidad y riesgo de ese paciente, ¿no? Vamos un paso más allá, vamos a meternos ya intraperitonealmente, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el dibujo anatómico, ¿no? Ya por debajo del peritoneo hasta la cara anterior de la aorta abdominal, en el punto hemos dicho que se bifurca con las ilíacas. Aquí veis la ecografía, esto sería la raíz vertebral, el cuerpo vertebral, aquí tendríamos la aorta. Claro, en dinámico se ve mejor cuando tú aprietas, Judith que lo ha hecho en vivo, ella lo vio bien, cuando tú aprietas ves muy bien la aorta como late, puedes poner el Doppler si quieres también, y a medida que vas dejando el transductor para no hacer presión, lógicamente, pues se borra la imagen un pelín, pero aún así somos capaces de identificar de la cara anterior de la aorta hasta el tejido preperitoneal, que sería esta bolita que hay aquí, pues este tejido, esta línea, esto sería la suma de epiplon, de grasa omental, y también de grasa mesentérica. Sabéis que la grasa mesentérica es la que nos fija las vísceras a la pared posterior y el omentum es más lo que reviste las vísceras, ¿verdad? Ecográficamente, uno es más hipoecoico, la grasa mental, la grasa mesentérica es un poco más densa, hay más colágenos, es más conectiva, es más fibrosa. Bueno, no somos capaces todavía de diferenciarlo, ¿eh? Quizás si viéramos áreas, pues ahí podríamos hacer algún estudio. De momento, como medimos simplemente distancia y pues no somos capaces de diferenciar una de otra, ¿eh? Pero bueno, vamos a llamarle omental. Bueno, muy bien. Entonces, vemos un paciente con una obesidad importante, medimos su grasa mental y a uno le decimos, mira, pues tiene usted 10 centímetros, otro tiene 7, otro tiene 14, otro tiene 6. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué importancia tiene, no? ¿Por qué es importante para el paciente eso? Pues hay una correlación muy importante y muy marcada con la glucosa, con triglicéridos, con HDL, con insulinemia, con HOMA. Es decir, al final la grasa aumental tiene una correlación íntima con síndrome metabólico, ¿no? Y esto es lo que de alguna manera en el artículo este de 2020 intentamos hacer, es decir, darle una utilidad práctica a esa grasa aumental medida por ecografía. Hicimos unas curvas ROC, poco para predecir la aparición de síndrome metabólico en el futuro, y los puntos de corte, claro, esto es una cohorte de Barcelona, es una cohorte pequeña, que es alrededor de unos 400 pacientes, es decir, que no nos vale a nivel poblacional. Por eso yo os animo tanto que en Chile
hagáis una cohorte propia, igual que en muchísimos otros países estaría muy bien que tengamos cohortes, porque probablemente, como ocurría antes con el DEXA, ¿verdad, Camila? Pues en distintas poblaciones tenemos diferentes valores de referencia, ¿no? Entonces, en mujeres establecimos un poco arbitrariamente, esto es 37 milímetros de punto de corte y en varones 5 centímetros. A partir de ahí, el riesgo, por ejemplo, de aparición de diabetes en un futuro o de dislipemia es mucho mayor. ¿Vale? Entonces, esa fue una de las utilidades que nosotros pensamos. Igual que os decía antes con el preperitoneal, ¿qué pasa cuando damos un análogo GLP? Pues tenemos en esta grasa aumental una disminución mayor que la esperada por la pérdida de peso. Si en la pérdida de peso esperaríamos una pérdida de pues, sobre el 10%, aquí tenemos un 18%. Y prácticamente con 6 meses de tratamiento, las 2/3 partes de nuestros pacientes ya bajaban de este punto de corte que era patológico para aparición de síndrome metabólico en el futuro. Bien. Entonces, bueno, de alguna forma un fármaco que en su momento fue rompedor, pero que ahora está claramente superado con SEMA, con TIRCE, con todo y con lo que va a venir, pues bueno, ya se ve que son tejidos particularmente sensibles al efecto de estos fármacos. Hemos visto el subcutáneo, hemos visto preperitoneal, hemos ido a la zona más profunda, lo que es la grasa aumental, y ahora vamos ya otra vez por fuera del peritoneo, en la zona alrededor del riñón, para valorar la grasa perirrenal. Normalmente la valoramos en la derecha, se podría valorar en la izquierda o podríamos hacer mediciones en las dos, pero son prácticamente idénticas en un lado que en otro, no hay variaciones individuales muy marcadas de un lado a otro. Entonces, por cuestión de comodidad, en la derecha tenemos el hígado, entonces fijaros aquí en la derecha cómo vemos el polo hepático, aquí vemos el riñón y justo en el punto entre polo hepático y riñón, esta zona de aquí, se ve la grasa perirrenal, una pequeña fascia, que aquí lo estoy dibujando, y encima la pararrenal. En realidad se mide todo el conjunto, ¿eh? Y esto es lo que ahora los nefrólogos, que hasta ahora no medían nada de esto, ahora se están poniendo las pilas, como decimos aquí, y están empezando a medir. Y le han puesto un nombre que se llama PRAT, P-R-A-T, Perirenal Adipose Tissue. Entonces ahora vamos a empezar a ver publicaciones hablando de PRAT como locos. Pues bueno, bienvenidas sean también estas publicaciones, ¿verdad? ¿Y en qué se diferencia el tejido este perirrenal con la grasa aumental que os decía antes? De un punto de vista de riesgo cardiometabólico es bastante parecido, es decir, al final, fijaros que también en nuestro artículo también hay unas curvas ROC que a partir de unos determinados diámetros sí, nos indican más riesgo futuro de aparición de síndrome metabólico, ¿eh? Y es un tejido que es sensible a meformina, es un tejido que es sensible a dapaglifosina. Igual que os decía antes, también es sensible a análogos GLP. Es decir, que en eso es bastante parecido a grasa aumental. Pero hay una diferencia importante, que es la relación que tiene este tejido adiposo perirrenal con dos enfermedades o tres enfermedades mayores. Una es la hipertensión, es decir, probablemente la explicación de la hipertensión en el paciente con obesidad depende de esa grasa perirrenal. ¿Vale? Es un mecanismo que es una hipótesis de esta doctora Borsma, que es una doctora neerlandesa que lo publicó hace unos años atrás, y realmente es un concepto que le llaman renal tamponade, taponamiento renal. Al final no deja de ser una especie de cáscara, ¿no? Que impide que el riñón se distienda de una forma correcta, y eso hace que haya un aumento de la presión intraglomerular, y este aumento de la presión intraglomerular es la que nos causa la hipertensión. También hay una correlación muy grande entre grasa perirenal y microalbuminuria, es decir, con disfunción endotelial. Y cuanto mayor grasa perirenal tenemos, menor filtrado glomerular, más tendencia a enfermedad renal crónica. Y además es un factor predictivo de enfermedad renal crónica. O sea, paciente con obesidad y grasa perirenal aumentada, muchísimo más riesgo de enfermedad renal crónica, con todo lo que esto implica, de sarcopenia, de paciente frágil, de gravedad en definitiva de la obesidad de ese paciente, ¿no? Entonces, interesante separar lo que es grasa aumental, que sería un riesgo muy cardiometabólico, de grasa perirrenal, que sería un riesgo ya más relacionado con hipertensión y con enfermedad renal. ¿Mm? Todo esto, claro, en el DEXA lo vemos junto, pero fijaros que son capas completamente distintas, ¿eh? Y por eso, de alguna forma, pues es interesante poder disponer de estas herramientas. Ahora no me da tiempo de hablaros de grasa epicárdica, porque de alguna forma completaríamos un poco el esquema de los tejidos ectópicos de grasa abdominal,
también con la grasa epicárdica, porque al final esto es un poco lo que nos marca el riesgo cardiovascular del paciente. Pero sí que os quería traer esta publicación que es, bueno, todavía no está publicada, estamos ahí con los referees arriba y abajo, pero bueno, os la traigo un poco en primicia, que es la correlación entre grasa perirrenal y 3 proyecciones diferentes de grasa epicárdica. Y la correlación es muy buena y estadísticamente significativa. Es decir, que al final, si vamos a ver el riesgo cardiovascular de ese paciente, tenemos que ver grasa mental, tenemos que ver grasa perirenal y tenemos que ver grasa epicárdica. La parte subcutánea y la parte preperitoneal, bueno, pues ahí de alguna forma eh, podemos prescindir de ella. Y para acabar, yo os quería enseñar esta diapositiva con 3 casos reales. Fueron 3 casos de cuando empezábamos a hacer ecografías y bueno, y precisamente hoy que hablamos con la Sociedad de Cirugía Bariátrica, pues viene mucho a cuento, porque eran 3 pacientes que eran 3 candidatas a cirugía bariátrica. Índice de masa corporal más de 40, como veis, un perímetro abdominal muy elevado. Fenotípicamente desde fuera eran idénticas, ¿vale? Y como estábamos haciendo ecografías, pues fijaros la diferencia. Aquí tenéis la paciente 1, la paciente 2, la paciente 3. La parte de arriba es la sonda lineal y las partes más superficiales, digamos, ¿eh? El dermis, el tejido subcutáneo. Aquí prácticamente de recto no se ve nada, ¿vale? Comparar con el recto de esta mujer de aquí, que es enorme, aquí no vemos prácticamente nada, ¿vale? Y aquí debajo tenemos el preperitoneal, tejido preperitoneal, que en cambio en esta señora de aquí de la derecha es enorme. Y en cambio aquí prácticamente nada. Y en la de número 1 prácticamente no hay preperitoneal, es una línea. Bien. Entonces ya fijaros qué diferencias, simplemente diferencia en el subcutáneo, diferencia en el preperitoneal entre estas dos, ¿no? Aquí músculo no se ve prácticamente nada. Bueno, y fenotípicamente desde fuera eran señoras idénticas, ¿no? Y si solo nos fijáramos en el IMC eran todas para operar, ¿verdad? En la parte de abajo tenéis la sonda convex y la parte más profunda del abdomen. Y aquí tenéis la aorta y la medición de la grasa, pues hemos dicho mental. Bien. Y estas 2 señoras de aquí, pues tienen más de 9 centímetros, 7,8 centímetros, 8 y pico centímetros, es decir, más de los 3,7 que habíamos dicho para una mujer. Pero aquí en la derecha no, 3,2. Entonces es curioso, ¿no? Esta señora de la derecha, por ejemplo, que tiene una grasa preperitoneal enorme, pero tiene muy poquita grasa mal llamada visceral, la aumental, la más profunda, ¿no? Entonces, claro, en su momento nos planteamos, ¿todas 3 tienen el mismo riesgo? ¿Todas 3 vale la pena que las operemos? ¿Van a responder distintamente a la cirugía? Claro, la respuesta no la sé, no la tengo, porque no se ha hecho trabajo con cirugía bariátrica utilizando esta técnica. Y sería interesante. Pero al final tuvimos que privilegiar, ¿no? Y dijimos, mira, yo pienso que esta paciente, como tiene mucha menos grasa visceral, probablemente tiene menos riesgo. Vamos a privilegiar a estas otras 2 a esta paciente de aquí, ¿no? Y probablemente si a mí me hacen escoger entre la número 1 y la número 2, yo escogería la número 2, entre otras cosas porque aparte de tener mucha grasa mental, tiene un tejido subcutáneo muy desestructurado y tiene muy poco músculo, como vemos en los rectos del abdomen, y tiene un preperitoneal que también es mayor que aquí, ¿no? Entonces aquí de alguna forma esta señora tiene todos los estratos de la grasa abdominal absolutamente desestructurados y con dimensiones mayores de lo normal, ¿no? Entonces ahí probablemente es la paciente de más riesgo. Esa es la que deberíamos operar. Bueno, es un poco para polemizar, ¿eh? Pero fijaros cómo de fuera el paciente puede parecer idéntico, pero cuando vemos imágenes no tiene nada que ver un paciente con otro. Si a esto le añadimos, que ahora os lo estoy poniendo en la parte de abajo, la grasa perirrenal, pues fijaros que aquí polo hepático, aquí riñón, y aquí prácticamente no se le ve grasa perirrenal, 0,8. En mujeres es normal hasta 17 milímetros, y aquí estamos en 8 milímetros. Es decir, que muy poquita grasa perirrenal, muy poco riesgo de hipertensión, ¿bien? Pero en cambio, la señora esta número 2, pues aquí sí que tenemos una capa de grasa perirenal de 2,3 patológica para una mujer, ¿eh? Teniendo en cuenta los límites que nosotros definimos. Bueno, pues de alguna forma, estrato por estrato y a partir de ahí definir el riesgo, ¿no?
No da tiempo para hablar de mucho más. Pensar que la ecografía permite también valorar músculo, con lo cual la valoración de sarcopenia por ecografía también es muy interesante. Como os he dicho, grasa epicárdica yo creo que hay que incorporarla dentro de todo el circuito de valoración de composición corporal por eco. Y seguramente otras cosas que van a aparecer en el futuro. Hay quien está midiendo, por ejemplo, grasa de grandes vasos, alrededor de los grandes vasos, ¿no? Entonces, bueno, probablemente es una tecnología que va a expandirse y que es muy fácil de hacer y que lo único que necesitamos, eso sí, es tener una metodología que sea muy uniforme y muy validada y- y eso es lo que estamos intentando entre todos, ¿verdad? Pues nada, muchísimas gracias de nuevo por la invitación y si alguien quiere escribirme, aquí tenéis mi email y la página web del centro de trabajo, en fin, entonces, a vuestra disposición. Muchas gracias. Si puedes dejar de... Eso, perfecto. Gracias, gracias a todos que puderam estar aqui hoje com nós outros. A Camila e o Dr. Guilherme que deram apresentações muito importantes e muito esclarecedoras. E eu penso que não é a realidade de muitas das pessoas que estão aqui hoje ouvindo a este webinar, la ecografia de la grasa, pero penso que é muito interessante. Eu sou uma pessoa que não sou tão fã da impedanciometria, porque penso que há muitos fatores que podem modificar os resultados e os pacientes vêm a nosso consultório e nunca estão em ayuno, estão desidratados e há muitas coisas que podem alterar os resultados. Então, penso que talvez possa ser uma realidade para todos nós outros em nossos consultórios. Quero também que o Dr. Guilherme fale um pouco sobre o que pensa que será a realidade nos próximos anos em nosso consultório, a ecografia de graça. E, e depois vou passar a palavra à doutora Cláudia Oliveira, que é hepatóloga, e é um prazer ver outra especialidade aqui com nós outros para discutir isto. Muchas gracias. A ver, también tiene sus limitaciones la ecografía. Por ejemplo, cuando el paciente no viene en ayuno, pues a veces hay muchos movimientos intestinales, no ves bien, realmente tienes que estar ahí apretando y separando intestino para poder ver bien la aorta abdominal, que claro, es la clave ver la aorta. Entonces, bueno, tiene esta limitación. Técnicamente no es complicado, pero sí que tienes que dejar de apretar, sobre todo, porque la medida puede variar 2 o 3 centímetros si haces más presión o Mm. menos. Aunque, bueno, las publicaciones de reproducibilidad son buenas, tanto dentro de un mismo observador como interobservadores, ¿no? Em, ¿Cómo veo yo en un futuro la composición corporal? A ver, realmente la ecografía es muy sencilla. Nosotros, por ejemplo, para poderlo hacer de una forma sistemática con todos nuestros pacientes, hemos hecho que sea la propia dietista nutricionistas que lo hagan. Y puede ser enfermera, puede ser médico, puede ser un educador en diabetes, puede ser quien sea. Pero es técnicamente fácil y lo difícil es sistematizarlo, ¿no? Y tal como veo yo las cosas, dentro de poco ni siquiera tendremos que hacer las mediciones nosotros. Probablemente colgaremos una imagen y una inteligencia artificial nos dará toda la escala de medidas y en 2 minutos tendrás muy clasificados una serie de tejidos, ¿no? Yo creo que esto en menos de 5 años será así. Eso combinado con una bioimpedancia, con sus limitaciones, ¿de acuerdo? Yo creo que al final nos da una idea, porcentaje de grasa total y luego dónde está más acumulado este exceso adipocitario, ¿no? Bueno, luego habrá, probablemente la resonancia mejorará, el TAC mejorará, pero nunca va a ser una Mm. metodología de amplio espectro, ¿no? Y lo que necesitamos en obesidad, por ser tan prevalente la enfermedad a nivel mundial, es algo que podamos usar masivamente, ¿no? Bueno, es un poco mi visión. Ah, Gracias, gracias, Tarissa, por la invitación. Un placer para mí.
yo soy hepatólogo y trabajo bastante con hígado graso, bastante. Eh, para nosotros, tu herramienta es muy buena porque en una ultrasonografía puedes ver tanto la grasa hepática y ahora tenemos dispositivos de ultrassonografia que se quantifica como la resonancia, uns aparatos de la Samsung, de la Canon, que se quantificam la quantidade em percentagem de grasa, como la ressonância ao mesmo tempo con- consigues ah, olhar, né, para a graça visceral. Para nós outros é uma ferramenta muito buena. Para em consultório, Tarissa, nós outros temos elastografia e ultrassonografia, e se temos uma outra ferramenta para ver graça visceral, como o professor Gulen demonstrou, é perfeito para nós outros. Nós outros estamos fazendo um estudo em pacientes com IMC normal, mas que tem grasa no hígado, chamados lean NASH ou lean MASH. E muy, muy interesante que estes pacientes, nosotros en el proyecto usamos DEXA, bioimpedância, en avaliación antropométrica también, observamos que quase 30% dos pacientes têm sarcopenia, com uma dificuldade ou uma redução do aperto de mão e por adexia, uma redução da massa magra. Então, para nós hepatólogos, é perfeita combinação, que se sabe que a gordura, a grasa visceral está totalmente associada com a grasa hepática. Minha pergunta para o senhor é se la sonda é normal, de ultrassom normal, ou tem outra sonda ou outro dispositivo para fazer essa medida? Muy bien, muy buena pregunta. La sonda es una sonda convex normal y corriente. Como la misma que utilizáis en digestivo, en hepatología, para valorar pues, una colelitiasis, una colecistitis, para hígado, es la misma sonda, no es nada especial. Es muy importante integrar el estudio de grasa hepática efectivamente en el conjunto de composición corporal. Nosotros, de hecho, primero hacíamos elastografía, ahora estamos haciendo fibroscan, pero al final es lo que usted dice, es decir, el final importante es también el hígado situarlo en este conjunto de graso mental, renal, cardíaca y hígado, ¿no? Entonces tenemos ahí todo el CRM, cardio, reno, metabólico, que antes la doctora Aguirre decía, ¿verdad? En el Lean MASH es especialmente interesante valorar estos depósitos, porque puedes tener un DEXA normal y un porcentaje de grasa corporal normal, pero en cambio tener, por ejemplo, mucha grasa aumental, periaórtica. Y eso es interesante porque probablemente nos explicaría esta correlación con hígado graso y un acúmulo visceral que no detectas por el DEXA, por ejemplo. Pero lo lanzo la idea. Muito interessante, graças. Edgardo, yo pienso que levantó y después Estuardo.
Gracias, Tarisa. Primero, felicitarlos a ambos por las exposiciones. Quería contar un poquito nuestra experiencia en nuestro equipo. Nosotros hace casi 12 años que hacemos ecografía con medición de grasa subcutánea y visceral. Si bien nuestro equipo quirúrgico tiene experiencia en ecografía, las mediciones las hace nuestro equipo de imágenes. Bueno, las mediciones las hacemos gracias a que la doctora Aguirre Ackerman trajo esta sugerencia hace ya bastantes años y lo hacemos en forma habitual en todos nuestros pacientes en la evaluación, tanto en pacientes que van a tratamiento médico como a tratamiento quirúrgico, y hemos detectado que aquellos pacientes que van a bypass gástrico tienen mayor descenso de la grasa visceral, como es obvio que aquellos que van a manga gástrica, por ejemplo. Pero más allá de eso, quería hacerte algunas preguntas, Guilhem. Una mía y otra de Matías Sepúlveda, que Judith lo mandó de nuevo a operar, así que no puede hacer él la pregunta. Mi pregunta es, Guilhem, ¿están haciendo medición de sarcopenia también por ecografía? ¿Y cómo la hacen? Sí, no se he puesto la diapositiva. Sí, sí. Nosotros hacemos mediciones de sarcopenia. Se puede hacer en la línea media en el cuádriceps femoral, del recto femoral, en línea media o en el tercio inferior. Hay diferentes publicaciones. Aquí en España últimamente parece que se ha homogeneizado más la idea del tercio inferior. Básicamente hacemos dos medidas. Una cualitativa, se ve la imagen. Hay que ver el fémur. Si no ves el fémur, realmente la sarcopenia es muy marcada porque hay tanto edema y hay tanta grasa infiltrando el músculo que de alguna forma borra la presencia de fémur. Eso es un criterio, digamos, más cualitativo general. Es una clasificación que se llama HECMAT. Y luego hay unas mediciones más específicas que básicamente en el recto femoral del cuádriceps lo que miramos es el grosor en X y en Y. Y hacemos un cociente. Y lo hacemos en relajación y en contracción. Entonces, bueno, esto está también sistematizado. Y para aquellos de ustedes que quieran, os puedo mandar todo un informe completo de cómo es la composición corporal, que incluye el hígado, que incluye la parte esta de sarcopenia. Lo que es curioso es que con todas estas medidas, en una serie de más de 4.000 pacientes, si aplicamos los criterios de sarcopenia que se han venido utilizando en desnutrición, en pacientes con obesidad estándar que vienen a una consulta de obesidad, no encontramos prácticamente sarcopenia. Entonces, o tenemos mal las medidas, los puntos de corte, o hay que definir puntos de corte nuevos para pacientes con obesidad, que probablemente sea esa la respuesta, ¿no? O algo estamos haciendo mal, ¿no? Lo que está claro es que solo con la ecografía no vale. Es decir, antes creo que era la doctora Oliveira que nos hablaba del hand grip, ¿no? Y tiene que completarse siempre la prueba de imagen con un test funcional. Y entonces ahí tenemos una idea más clara de lo que es sarcopenia, ¿no? Y aprovecho para felicitarle por todos sus datos de ecografía. De alguna forma esto hay que sacarlo a la luz. Sin duda, sin Y de duda, sin alguna duda forma hay es que. fantástico. ¿Vosotros lo hacéis periumbilical, lo hacéis en línea media entre chifoides y ombligo? O... Línea media entre si fue ombligo, esa es la Ujú. medición que tomamos, y obviamente, bueno, ahora tendremos que empezar a alinearnos con los datos todos los datos que tienen ustedes también. El error más grande haciendo la medida ahí es con el preperitoneal, porque ese cambia mucho de si estás más arriba o no. Pero con la grasa aumental no tendría que variar muchísimo. Es decir, yo Claro. creo que los datos que tenéis de grasa aumental van a ser bastante superponibles. Y esto es interesante, porque tenéis una serie enorme y además de pacientes Sí, quirúrgicos. Y esto es muy, así muy es. interesante, ¿no? Y riñón no lo medíais, perirrenal no medíais. No lo estábamos haciendo rutinariamente. Marianela, ¿querías aportar algo? No, quería contar que en realidad yo traje la idea del doctor Braginsky, que fue un pionero que muchos aquí lo conocen, un médico especialista en nutrición de Argentina que falleció en el año 2010. O sea que imagínate cuántos años hace que nosotros venimos midiéndolo de manera sistemática. Y la verdad es que lo que veíamos es una correlación, no solamente entre grasa visceral con enfermedad metabólica, Metabólico. sino también los que tenían más de la superficial, más de la profunda que de la superficial, también. Es decir, como que en orden de ranking,
diciéndolo desde nuestra evaluación, venía la profunda de la superficial y luego la superficial de la superficial, ¿no? Es decir, que en esa correlación, cuando tenías pacientes que tenían poco superficial, pero tenían más profunda que superficial, también eran pacientes que tenían más riesgo, ¿no? Así que, bueno, fue pionero en muchas cosas, inclusive en la medición. Tal es así que cuando te empezamos a ver en los congresos, Guillem, yo decía, me acordaba de él, que bueno, que hace tantos años comenzó con esa idea de medir, y creo que esto que decís de empezar a hacerlo de manera sistemática y de manera a ver, sacar el índice de masa corporal, poner al tejido adiposo y medirlo de manera simple, porque además, una cosa que también dijo muy bien Camila, los pacientes que tienen demasiada obesidad demasiado severa no entran en los equipos. Es difícil medirles la cintura, porque ¿cómo encontrás la cintura? Es decir, pierde correlación por encima de 35 de IMC. Esos que tienen abdómenes péndulos, es decir, tenemos un montón de herramientas que supuestamente funcionan, pero para pacientes más delgados, como con menos tejido graso, pero se nos pierden todos los parámetros cuando tenemos mucho tejido graso y ahí es donde la ultrasonografía entra, ¿no? Tiene como una amplitud que va desde los que no tienen tanto tejido graso a los que tienen mucho exceso de tejido graso. Es decir, no lo tenés que poner en ninguna camilla y meterlos en ningún lado. Es decir, tenemos como un montón de beneficios, de ventajas, más allá de que tiene poca radiación y que tiene bajo costo, ¿no? Porque creo que es algo que también es muy importante en este tema. Pues sí, sí, no, no, una muy buena observación. Realmente sí, hay mucha gente que ha publicado trabajos muy bien hechos desde hace muchos años y es una pena pues que de alguna forma no los conozcamos más, ¿no? En tejidos subcutáneos he trabajado mucho, también por la facilidad, por una sonda lineal, pues a veces la utilizamos en tiroides, la utilizamos en carótidas, es fácil para nosotros. Y claro, entonces el subcutáneo superficial, profundo, toda la razón con lo que usted dice, ¿eh? Es más prometabólico el profundo que no el superficial. Pero siempre nos hemos quedado ahí, en esas capas iniciales. Nunca nos hemos querido meter más adentro, ¿no? Cuando a un endocrinólogo o a una nutricionista le dices, no, vamos a mirar tejido perirenal, se asusta, ¿no? Y realmente no cuesta nada. Cuando uno lo ha hecho un taller práctico y Judith puede decir lo que ella lo ha hecho en persona. Es un momento, realmente técnicamente no es complejo, ¿no? Sí, tenemos que ir ahí, un poquito más adentro, un poquito más profundo, ¿no? Y lo mismo con la grasa epicárdica. No os he traído diapositivas de eso, pero no pretendemos hacer un ecocardio. Para eso está el cardiólogo. No vamos a medir la fracción de eyección, no vamos a medir las válvulas, no vamos a hacer un ecocardio. Pueden estar tranquilos los cardiólogos. Pero sí es interesante poder medir grasa epicárdica de una forma muy sencilla, incluso con una sonda convex. No necesitas ni una sonda específica cardíaca. En un trabajo que presentamos también en el Congreso Europeo, una N grande, 402 pacientes, 41% de las mujeres de más de 50 años tienen un grosor de grasa epicárdica mayor de 7 milímetros, lo cual es muchísimo, es normal a partir de 3, menos de 3. Entonces, no somos conscientes de esto porque nadie ha hecho mediciones masivas. Hay pequeños trabajos de 10 12 pacientes, con resonancias, con técnicas muy complejas, pero no tenemos series enormes, ¿no? Entonces la eco un poco aporta eso, a facilidad de uso. Quizá no sea tan precisa lógicamente como una reso, pero facilidad de uso sí. Guilhem, antes de pasar a Estuardo, te quiero hacer la pregunta de Matías, así no se pone nervioso mientras opera. Matías quiere saber qué pensás de la posibilidad de que la ultrasonografía sea en el futuro un criterio para cirugía metabólica. Algo esbozaste, pero quiero ¿cuál es lo que tu pensamiento en el futuro? Muy buena pregunta y la respuesta es que no lo sé. Es decir, yo creo que tenemos que fenotipar nuestros pacientes y como habéis visto en aquellas diapositivas de las tres pacientes que iban para cirugía bariátrica, eran tres situaciones distintas. Pero nadie ha hecho, teniendo fenotipado en la precirugía, cómo van a responder estos pacientes. Nadie lo ha mirado, nadie lo sabe. Claro, el corazón te dice, pues a más metabólico, mayor respuesta voy a tener. Pero bueno, también va a depender, y antes creo que lo apuntabas, ¿no? Va a serte más fácil decir la técnica, es decir, probablemente el que tenga una grasa perirenal, una grasa epicárdica, una grasa mental muy aumentada, te vas a ir al bypass, no te vas a ir a una tubular, ¿no? Bueno, probablemente te sea útil, pero
este trabajo está por hacer. Ujú. Entonces os animo a que desde la IFSO Ya estamos empezando. Latinoamérica os lancéis a hacerlo, porque sería sensacional, sería fantástico tener algún dato de decisión de técnica por un lado y predictivo por otro lado, ¿no? Sin duda. Y creo Perfecto, que también perfecto. puede tener un lugar interesante en la reganancia de peso. También creo en la presencia, digamos, de ganancia recurrente de peso posterior, también creo que puede ser interesante. Puede ser, puede Estuardo, ser. Hay un par de preguntas, pero vamos a Estuardo primero y después leemos las eso, preguntas. eso. Muy bien. Guillem, sí nos convenciste. Sí nos convenciste. Te voy a decir qué es lo que pasa. Nosotros como cirujanos muchas veces estamos más interesados en técnica quirúrgica, en el tipo de sutura, en la sonda, en la no sé qué, no sé cuántos. Pero habemos personas que están muy interesados en todo lo que es la obesidad, el síndrome metabólico y todo lo que conlleva, ¿verdad? Los amigos radiólogos se han puesto muy celosos porque el cirujano usa el ultrasonido. Ahora imagínense que se van a poner más celosos porque los internistas, porque muchos de ustedes son internistas, estén haciendo el ultrasonido. Pero yo creo que esto es una herramienta importante, creo que es una herramienta que además nos permite para encontrar colelitiasis, nos permite para encontrar tumores, quistes, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que este tipo de conferencias para las chicas encargadas del comité que tenemos en ciencias afines, que los cirujanos escuchen, porque vemos muy pocos cirujanos aquí, porque nosotros queremos estar más orientados, ya lo mencioné, hacia la técnica quirúrgica y el seguimiento que tenemos que darle a nuestros pacientes es muy importante. El comentario de Judith ahorita de la reganancia de peso, por supuesto que es importante verlo. Y ya nos enseñaste un pedacito de grasa así subsifoideo un poquito más hacia abajo nos puede servir para ver eso. Perfecto. Entonces, yo creo que la herramienta se está agregando. Entonces, tal y como decía Camila, la bioimpedancia, el DEXA y el ultrasonido, creo que van a ser unas herramientas valiosas porque son, por así decirlo, económicas, no son tan caras como una resonancia, como una tomografía, etcétera. Pero yo pienso que este webinar, Tarisa, Marianela, Judith, hay que replicarlo hacia los cirujanos, porque estar escuchando este tipo de cosas a uno lo alimenta, le enseña muchísimo, ¿verdad? Lo Eh, invitamos al Congreso de Ipsolat, Estuardo. Acá ya ponés el compromiso vos, a yo Guillem. lo voy a arreglar, yo lo voy a arreglar, yo voy a hacer de que Hay que escuchen. traerlo y hacer lo que hicimos en el ECO, lo que hicimos, digo yo, lo que Guillermo hizo en el ECO, que fue maravilloso, que hizo un examen completo en vivo. Había, no sé, 800 personas, 1000 personas, y estuvo maravilloso. Yo creo que si lo pudiéramos traer a Ipsolac sería un gran... Lo vamos a hacer en Cartagena y desde ya, Guillem, te vamos a invitar para que estés en Cartagena con nosotros, Sí, Ah, porque será un honor. yo creo que es importante hablar de este tipo de cosas. No solamente estar hablando del color de la sutura mecánica, de estar hablando. Así es que muchas gracias, Guillem, por tu tiempo. Sabemos muy bien que allá es muy tarde, No, pero tranquilo. uno se disfruta esto. Uno, como les dije al principio, nosotros disfrutamos este tipo de webinars, estas actividades, y desde que estamos a cargo de Ciencias Afines, esto ha crecido y no te imaginas. Es más, te invitamos a las próximas sesiones que hagan porque estas chicas se ponen a Claro. hablar de unas cosas maravillosas. Así es que muchas gracias y sí, me convenciste. Tenéis un papel también los cirujanos muy importante, que es el poder localizar dónde hacemos las biopsias. Es decir, todos los trabajos, por ejemplo, que se han hecho en tejido subcutáneo se hacen sin ningún control ecográfico. Entonces, lo que decía la doctora Aguirre, ¿verdad? Antes, puedes estar en el superficial o puedes estar en el profundo, no lo sabes. Vosotros podéis localizar el preperitoneal ahí justo debajo de los rectos y sacar biopsia. Podéis entrar en el epiplon y sacar biopsia del epiplon. Entonces, eso tampoco se ha hecho. Entonces, ahí vosotros sois los conocedores anatómicos número uno. Ahí tenéis una responsabilidad importante en poder sacar estos diferentes tejidos y analizarlos. Y combinar la paroscopía con ultrasonido transoperatorio. O sea, son cosas que son muy importantes, ¿verdad? Otra Muchas gracias, idea. Muy Guille. bien, muy bien. Tenemos un par de preguntas. Guillem, una, bueno, te felicitan, excelente charla, un método de bajo costo. Lo que pregunta es si los traductores dependen del peso del IMC, es decir, si, ¿de qué dependen los transductores? Si se utiliza distinto según peso de IMC, bueno, porque los llevan a imágenes, dicen los residentes, entonces para saber qué tipo de equipo deberían tener.
No, al final tú en la ecografía lo que cambias es la profundidad, ¿no? Cambias la profundidad, cambias el foco, cada aparato tiene su... Pero tú puedes hacer pacientes enormes. Hemos hecho ecografías en pacientes de más de 200 kilos. Es decir, la limitación, por ejemplo, que en un DEXA tienes, que en la, en la camilla no aguanta, creo que son 140, ¿no? Creo que es el máximo en los DEXAs estándares. Pues aquí no tenemos ese problema. Realmente no hay limitación. Necesitas una convex de baja frecuencia y penetra prácticamente pues 15, 18 centímetros. Es decir, que para encontrar la aorta abdominal es suficiente. Y después, Ah, eso hizo el doctor Caíña. Y otra pregunta, el doctor Felipe Cantú de México. Bueno, también felicita a los ponentes, a Camila y a Guillem. Y pregunta si han realizado alguna correlación de medidas de los diferentes tipos de compartimento de grasa en pacientes pre y post cirugía bariátrica con los valores de control y resolución de diabetes. Que bueno, dijiste hoy que es lo que está pendiente, ¿no? En cirugía bariátrica está pendiente, en diabetes sí que se han hecho algunas cosas, en diabetes tipo 2 y que, bueno, al final no hay diferencia fisiopatológica entre obesidad metabólica y diabetes tipo 2, que es una fase más avanzada, ¿no? Quizás se fibrosa más el tejido, es decir, ocurre un poco como con el hígado, a medida que la enfermedad va evolucionando y ya tienes una diabetes estructurada y ahí probablemente tenemos mucha más fibrosis adipocitaria y lo podemos ver con elastografía, como antes nos comentaba la doctora de Brasil. Y es interesante poder hacer elastografía. El ecógrafo también te permite ver elastografía y te permite ver la fibrosis, tanto de subcutáneo como de tejidos más profundos. Y eso también está todo por hacer ahí, ¿eh? Bueno, yo les doy en honor al tiempo y casi todos los asistentes estuvieron hasta ahora conectados, pero les doy las gracias a todos, Guillem especialmente, Camila, espectacular la presentación, Clara, bueno, creo que todos aprendimos mucho. Creo que la idea de este webinar era justamente esto, traer algo distinto, pero también traer algo que siguiera el relato en el que estamos moviéndonos como IFSO. Hoy en día IFSO ya no es solamente una sociedad que habla sobre cirugía, sino que incluye, ¿cierto?, los otros tratamientos disponibles para tratar obesidad. Y en esa misma línea, en la línea de salir del IMC y de la idea pesocéntrica, creo que esto es un gran aporte. Si bien Guillem se quita digamos, el honor de ser pionero, a mí me parece que sí es pionero, en el sentido de tomar esto o reflotar esto y ayudar a generar puntos de corte, a generar una sistematización en el uso de la herramienta para que realmente tenga un valor, ¿cierto? O sea, si todos usamos esto sin sistematizarlo y sin darle una lógica, es una herramienta que vamos a perder y que creo que sería una lástima. Así que, por lo menos yo agradecida de haber podido participar en un taller en Barcelona y de traerlo a Chile en enero, así que ahí estoy presumiendo anticipadamente, pero bueno. Les vamos a contar más y si efectivamente Estuardo podemos traerlo a Guillem, yo creo que sería un Pero va, lujo. pero Cartagena. Eso. Estaré Así encantado, que encantado, encantado. Ya le escribí al señor presidente, ya le escribí a Sergio, le dije que tú tienes que ser uno de los invitados y que vamos a hacer esto que Judy se está mencionando y vamos a hacer el ultrasonido en Judy. Venga, pero no sé si vamos a ver mucha cosa, ¿eh? Ahí no vamos a ver nada. hay, te juro que hay de todo, ahí vamos a verlo. Bueno, eso. Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias, Gracias. muchas Gracias, gracias. chicas. Hasta Muchas la gracias a próxima, todos. entonces. Chao, Buenas gracias. noches. También, Claudia, Matías. Excelente, Buenas noches. felicitaciones. Chao a todos. Chao.